El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Hola, 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 querida familia, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente ya en esta edición del jueves, donde podemos compartir con ustedes a través de la 103.1 FM NAS este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro, con nuestro gran amigo, el señor Guillermo Domínguez. Muy buenas noches, queridos amigos, buenas noches, Miguel, un gusto saludarlos a todos. Ya jueves, qué lindos son los jueves porque nos acercamos al final de la semana. Nos reencontramos cada sábado en la iglesia adventista. Estamos felices de poder saludarlos, queridos amigos, porque humildemente hacemos este programa para llevar esperanza, para llevar siempre algún consejo sobre salud, diferentes tópicos que tocamos aquí en este programa. A veces hablamos de psicología, a veces hablamos de alimentación. Bueno, en fin, un montón de temas que hemos tocado a lo largo de estos casi 100 programas que se aproximan los 100 programas de La Semilla, y lo hacemos, como decíamos, con mucho cariño. Amén. Y esperamos que en esta ocasión no sea la excepción, sino que puedan disfrutar del mensaje que tenemos para ustedes, especialmente porque los jueves está el pastor Robert Costa con nosotros, con su programación, su artística, dentro del programa de La Semilla. Exactamente, y recordarles que ya estamos muy pronto, y de paso también hacer mención de que el próximo fin de semana, viernes y sábado, vamos a tener, no este viernes ni este sábado, sino el próximo, la otra semana, el 4 y el 5 de noviembre, van a estar la gente de 28 de noviembre trayendo un taller sobre alimentación saludable. Así que dejamos la invitación para todos aquellos que nos están escuchando, si quieren acercarse. Van a ser en los 2 días, los viernes y sábado, a partir de las 7 de la tarde. Vamos a estar compartiendo justamente el viernes, se va a hacer como la parte teórica sobre la importancia de llevar una alimentación saludable, cómo tiene que ver o cómo encuadra esto dentro de la palabra del Señor, si el Señor Jesucristo alguna vez dio consejo, como lo decía el amigo Ariel Encina el martes pasado. En fin, todas esas cuestiones lo vamos a ver el viernes, y el sábado ya va a ser la parte más práctica, donde se van a hacer degustaciones de alimentación saludable, donde también se van a estar cocinando ahí en el momento para que podamos compartir entre todos justamente y tener una conciencia más amplia de lo que justamente tiene que ver una alimentación saludable. Así es, Miguel, y así es, queridos oyentes. Por eso el encuentro semanal, los 2 encuentros semanales de La Semilla con ustedes son productivos, dan mucho fruto, nos ayudan a tener mejor calidad de vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, hablando de alimentación, sino también de todo lo que sale de la palabra de Dios. Y comenzamos con el bloque musical, dedicando este tema para cada uno de los oyentes, para cada uno de aquellos que forman parte del programa La Semilla. Y quiero mandar un saludo especial para la congregación acá del Calafate, ¿no? Como siempre, siempre están también pendientes y están ahí al lado de nosotros. Por nombrar rapidito a Julio, a Amelia, a Johnny, a Benjamín, a Alejandra, a Mónica, también a Irma, a Rocío, a Valentina, a Walter, y me estoy olvidando seguramente de varios, de varios, pero bueno, con los que me acuerdo, mandarle y en sí un abrazo grande para toda la congregación, y que disfruten de este temita, que enseguida, después, pegadito a esto, viene la señora Mónica Funes con el programa para los chicos, y después viene el amigo Pocho, que hoy nos trae algo, si podés ir adelantándonos. Mirá, hoy vamos a hablar de un animal único, increíble, impresionante, que realmente no creo que nadie
adivine. Pero se trata de un animalito que se las banca todas. Realmente está en pleno desierto y es resiliente. O sea, cada vez que lo muerden, lo pican algunas alimañas, es el único animalito, está siendo estudiado por la ciencia, que transforma ese veneno en un analgésico. Así que si quieren googlear, si quieren ir pensando cuál puede ser, es único en el reino animal. Así que, querida familia, atenti y enseguida volvemos. Me contaron que eres rey y que yo tu hijo soy, que no importa dónde esté, estarás a donde voy. Es real en mí, eres verdad. Es real en mí, en mí. Es real, oh, es real en mí, eres verdad. Es real, oh, es real en mí, en mí. Hoy yo creo que eres rey y que yo tu hijo soy, y en tus marcas puedo ver que es real todo tu amor. Oh, es real en mí, eres verdad. Es real en mí, en mí. Es real, oh, que estás en mí, eres mi paz. Es real, oh, ese amor por mí, en mí. Oh, 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 en mí. Oh, en mí. Es real en mí. Es real, oh, es real en mí, en mí. Estás escuchando La Semilla. Comunicate con nosotros al 2966-623-041. 2966-623-041. De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A continuación presentamos El Espacio Infantil, a cargo de la señora Mónica Funes. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo, estamos juntos otra vez
para continuar con la historia bíblica. En el programa anterior escuchamos la historia de David y cómo él, con mucha fe en Dios, pudo derrotar al gigante Goliat. A partir de entonces, se afirmó en su corazón el propósito que Dios tenía para él, de que un día sería rey de Israel. Pero David no llegó fácilmente al trono de Israel. Saúl estaba celoso de él. Primero lo echó de la corte y luego lo persiguió de lugar en lugar, amenazando siempre con matarlo. La Biblia dice: la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero mientras que la de David iba haciéndose más y más fuerte, la de Saúl se iba debilitando. Por fin pasó el tiempo y Saúl murió. Y David fue coronado rey de Israel. Tenía solo 30 años, pero reinó por 40 años más. El poder de David iba aumentando y el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Cometió muchos errores, algunos de ellos muy graves, pero tenía un corazón tierno y sincero y se arrepintió de sus pecados. Una vez, después de haber hecho algo terrible, lloró con el corazón quebrantado y dijo: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Dios nunca deja de escuchar este tipo de oración. Dios perdonó a David, así como habrá de perdonarnos a nosotros si nos arrepentimos realmente de nuestros pecados, de aquellas cosas que hayamos hecho mal. Cuando David murió, su hijo Salomón fue el que reinó y realizó grandes cosas por Israel. Construyó el templo más hermoso que los hombres hayan visto alguna vez y fortaleció mucho las defensas de Jerusalén. Se hizo muy rico y poderoso, y mucha gente famosa, como la reina de Sabá, viajaron una distancia muy grande para conocerlo. El reinado de Salomón fue el periodo más glorioso de la historia de Israel. Esto fue porque como joven había pedido a Dios que no le diera ni riqueza ni fama, sino que le diera sabiduría. Dios le había dicho: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón respondió: yo soy un hombre joven, un muchacho, y sin experiencia. Dame pues un corazón atento, inteligente, sabio para gobernar a tu pueblo y poder distinguir con claridad entre lo bueno y lo malo. Al Señor le agradó tanto la oración de Salomón, ese pedido tan importante y sincero, que Dios le dijo: porque has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido, y yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Salomón fue ricamente recompensado por su humilde oración. Dios lo amó mucho por eso y le dio todo lo que el corazón de un muchacho podía querer. Su experiencia muestra que es mucho mejor buscar a Dios pidiendo sabiduría para que podamos bendecir a otros que buscarlo para pedirle riquezas y beneficios personales. Pero aún Salomón, con toda su sabiduría y sus posesiones, se olvidó de Dios y comenzó a cometer muchos errores. Se dice que su corazón se desvió de Dios, se olvidó por completo, y los hechos de Salomón fueron malos a los ojos de Dios, pues no siguió fielmente al Señor, a tal punto que Dios le dijo por fin: voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. ¡Qué lástima! Había comenzado tan bien, pero qué triste fue su final. Pero al final de sus días, Salomón reconoció que lo más importante era temer a Dios
y obedecerle. Pero mientras tanto, a lo largo de toda su vida, cometió muchos hechos tristes para todo el pueblo de Israel. Pero así suceden las cosas cuando quienes han amado al Señor de niños lo olvidan cuando crecen. Dios nos ayude a serle siempre fiel y no olvidarnos de Dios. Después de la muerte de Salomón, como Dios lo había señalado, vinieron grandes problemas para la nación. El reino se dividió en dos partes, con Israel al norte y Judá al sur. Había una constante enemistad entre los gobernantes. Muchos de ellos fueron malos hombres que llevaron a su pueblo a la idolatría y a otros pecados. Es decir, que se olvidaron de adorar a Dios, empezaron a adorar a los mismos dioses que adoraban sus enemigos. Dios se tiene que haber sentido muy decepcionado, porque Él sí recordaba que los había sacado de Egipto, los había ayudado a cruzar el Mar Rojo y el Jordán, los había cuidado en todo el camino por el desierto, para que ellos pudiesen ser un pueblo especial, un pueblo que adoraba a Dios y a nadie más. Pero este pueblo se olvidó de todas esas cosas. Pero Dios los amaba todavía y envió profeta tras profeta para llevarlos de vuelta al camino verdadero y correcto. El reino del norte se había vuelto casi completamente a la adoración de Baal, un dios del pueblo pagano. Había olvidado completamente que era Dios quien lo cuidaba y le daba todo lo que necesitaba. No sabían lo que Dios deseaba que fueran o hicieran, ni tampoco les importaba. Entonces es cuando llega el profeta Elías, que era un hombre de oración y tenía mucha fe en Dios. Abrumado, triste, porque veía tanta gente adorando a ídolos, que creía que nada podía solucionar ese pecado. Pero fue entonces que Dios mandó un mensaje al rey Acab, que era el rey de ese entonces, y le dijo: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Sin duda, Acab se habrá reído de Elías, pero ¿quién se cree este loco que puede decidir cuándo va a llover y cuándo no? Pero extrañamente, Elías, luego de dar ese mensaje, salió corriendo, huyendo a un lugar que Dios le dijo que tenía que estar escondido, porque extrañamente la lluvia no cayó. Día tras día, semana tras semana, los cielos se mostraban claros, ni una nube aparecía, y el calor cada vez era peor, y los árboles se marchitaban y morían. El trigo no crecía, los animales morían, no tenían agua ni alimento. La gente adoraba con mucho entusiasmo a sus ídolos pidiéndoles lluvia, pero la lluvia no llegaba. Entonces Acab empezó a angustiarse porque los años pasaban y no llovía. Entonces envió a buscar a Elías, pero Elías estaba escondido. Dios le había dicho que vaya al arroyo de Querit. Allí todavía corría agua. Y allí, por milagros de Dios, los cuervos le traían comida cada mañana y cada tarde. Y Dios de esa manera cuidó a su amado profeta. Pero la historia de Elías no termina aquí, porque hechos asombrosos ocurrieron luego. Así que te espero en el próximo programa para continuar con la historia de este poderoso profeta. Te dejo un besito. Chau, chau. Y una viejecita juntando su leñita.
Estás escuchando La Semilla. Comunicate con nosotros al 2966 623 041. Ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa de La Semilla y le habíamos prometido a los oyentes que íbamos a hablar de un animalito. ¿Qué animalito? ¿Qué animalito? La verdad que me particular. dejaste con la intriga de un animal que la primera vez que lo escucho. Sí, vos sabés que podríamos ir tal vez al grano hablando directamente del nombre y las características de este animal, ¿no? Pero quiero introducirnos de la siguiente manera. Sabés que allá por el 2001 yo estuve en Estados Unidos trabajando un tiempo corto, 2 meses y 20 días, pero trabajé con mexicanos. Sí. Y fue muy interesante esa experiencia porque varios de mis compañeros ahí de trabajo habían ingresado a Estados Unidos Sí. en algún momento de sus vidas que, como se les dice habitualmente, mojados. Cuando se les dice mojado porque cruzan el Río Grande, allí entre Texas y Estados Unidos, Sí. cruzan el Río Grande, a nado, bueno, con balsas, en fin, se les dice mojado. Pero también se les dice mojados a aquellos que llegaron caminando por el desierto. La experiencia de cruzar por el desierto realmente es tremenda. Nosotros, yo en mi caso, pude escuchar directamente de ellos historias impactantes de cuando pasaron varios días o varias noches incluso Sí, sí. en el desierto. De paso se camina de noche para que no los vean. Ellos entran ilegalmente a Estados Unidos. De día pueden ser vistos y aparte el calor abrasador que tiene el desierto de Sonora. Hay varios desiertos allí en la frontera. Pero bueno, y de noche enfrentarse, además de esconderse, enfrentarse con algunos animalitos que salen de noche. Algunos muy pequeñitos pero venenosos, en fin. Pero bueno, creo que de lo que escuché lo más bravo, lo más difícil es la provisión de agua, porque a veces incluso si se pierden corren el riesgo de deshidratarse a tal extremo que mueren. Pero bueno, uno de mis compañeros, Eduardo me acuerdo, había cruzado a pie y vos sabés que de noche se escuchan muchos sonidos, los animalitos que a la noche están emitiendo sus sonidos. Sí. Uno de ellos son los aullidos de los coyotes. Los coyotes, sí. Que de paso tan también característico, ¿no? Sí, de paso se le dice coyote a aquellos guías, entre comillas, ¿no? Aquellos guías que cobran una importante suma de dinero para pasarlos a los ilegales y hacerlos llegar a un lugar seguro. A veces estos coyotes, estas personas, dejan abandonados a sus clientes ante el riesgo de ser ellos mismos detenidos. Entonces, bueno, hay varias historias también con respecto a este tipo de coyotes. Sí, Pero sí. bueno, están los coyotes verdaderos, los animalitos, los cánidos, que emiten aullidos de noche y son parte del escenario, de la geografía, de estos relatos interesantes. Pero hay otro animalito Sí. insospechado, que es el ratón aullador, justamente. Mira. Cuando en la plataforma de YouTube subamos este programa, vamos a poner algunas fotos, ¿sí? Nat Geo le dedicó todo un documental a este animal que sorprende, es un ratoncito interesantísimo. Una de las fotos lo van a ver en una posición aullando justamente. Ahí en YouTube se los puede ver en videos aullando. Y es un aullido que es audible, muy, muy audible. Se nota clarísimo en la quietud, en la oscuridad de las noches del desierto. Sí. Y el animalito aúlla por lo menos en 2 tipos de ocasiones. Una es para marcar su territorialidad, y la otra es cuando como vencedor se come a aquellas alimañas que son sumamente peligrosas en el desierto, peligrosas para la vida humana, como por ejemplo los escorpiones. También es un animalito que se la banca cuando se enfrenta a serpientes. Pero ¿por qué es un animalito poderoso? ¿Sí? Vence realmente gigantes. Estamos hablando de alimañas en que si nos picaran, nos mordieran a nosotros, tendríamos, si no nos atienden enseguida, tenemos pocas chances de sobrevida. Exactamente. Pero este ratón
tiene la capacidad de convertir el veneno que le inoculan, ¿sí? Que le aplican estos escorpiones o serpientes, tiene la capacidad de transformarlo en analgésico. O sea, algo que le tendría que provocar dolor y muerte, lo transforma en un analgésico. En un medicamento. En un medicamento, exactamente. Sabés que la ciencia lo está estudiando para ver cómo se puede aplicar esta capacidad, ¿sí? A través cuáles son los genes que intervienen, cuál es la parte biológica que interviene en la digamos, en la genética, en la fisiología de este animal, sí. La genética, en la fisiología de este animal, que hace que el veneno lo transforme en analgésico. Entonces, si se pudiera investigar, descubrir lo que sucede, podrían generarse medicamentos con estos principios, medicamentos paliativos para enfermedades que provocan mucho dolor, como el cáncer, como diferentes afecciones que generan mucho dolor. Entonces, ¿por qué? Porque algo nocivo que es transformado, en este caso por el ratón, como un analgésico, sí. ¿Cómo puede hacer el ser humano para algo nocivo, algo que le está provocando sufrimiento, también transformarlo en analgésico? Es más, creo el que efecto contrario. Si eso hubiese pasado, si hubiésemos tenido esta genética del ratoncito por la pandemia, creo que sería otra la historia, ¿no? Sí, tal vez. ¿Sabés, Miguel, queridos oyentes, que en términos psicológicos y espirituales, esto de transformar el sufrimiento, el dolor, en algo positivo, en algo que nos fortalece, se le llama resiliencia? Resiliencia. Cuando pasamos por un momento en la vida difícil, un trauma, la pérdida de un ser querido, en fin, el divorcio, algo que realmente es doloroso, poder capitalizarlo, esta cuestión, y ser fuertes en esa debilidad. Es un tema que vamos a tocar más adelante con algún profesional de este área, sí. La resiliencia, ¿se entiende? Lo quiero dejar picando por allí. La Biblia habla muchísimo de resiliencia, de que aquello difícil, traumático que estamos pasarlo a una fortaleza, sea nuestra fortaleza, ¿sí? La capacidad de aprovechar una situación traumática, difícil, ¿en qué? En un aprendizaje, y que ese aprendizaje nos haga más fuertes. Entonces Pablo lo dice, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tal cual. Sí, la Biblia habla mucho de esto y lo vamos a tocar más adelante. Pero volvamos al ratoncito que se enfrenta a escorpiones, serpientes y se las termina comiendo, ¿Cómo ¿no? es el nombre del ratoncito? Se llama ratón aullador. Ratón aullador, ¿sí? Allí en los ratón aullador o ratón saltamontes. Mira. ¿Por qué le dicen saltamontes? Porque cuando es atacado tiene la habilidad de pegar esos saltos, ¿no? De pegar esos saltos, de hacerle oso, ¿no es cierto? Y esquivarlos. Pero bueno, como te decía, es singular este ratoncito por también cómo aúlla cuando obtiene la victoria. Y nos hace pensar en un aspecto de la vida de Cristo, en Lucas 10:19, por ejemplo. Allí Jesús aparece hablando con ciertas personas que él había enviado como misioneros, ¿sí? A hacer el trabajo misionero. Sí. Eran 70 personas enviadas de dos en dos. 35 parejas que habían salido a llevar la palabra de Dios. Y cuando volvieron entusiasmados porque habían tenido experiencias re positivas. Impresionante con la alegría que llegaron, porque habían experimentado cosas que nunca lo hubiesen hecho, ¿no? Porque compartir la palabra de Dios siempre nos da alegría, nos da gozo, somos los primeros beneficiados, ¿sí? Más allá de aquellos que la escuchen. Justamente en Isaías se dice allí, cuán hermosos son los pies, en Isaías 52, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, de aquellos que proclaman la salud, en fin, aquellos que llevan la buena noticia de la palabra de Dios. Pero bueno, volviendo a Jesús y a esa situación que él estaba compartiendo con aquellos que volvieron con los informes de lo que habían vivido, esas 35 parejas, Jesús le dijo, bueno, les doy poder. Escuchen, les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones. Me hizo pensar en el ratoncito en esto.
Les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Es interesante que Jesús compara el pecado, los ataques del enemigo, ¿sí? Las tentaciones, con serpientes y escorpiones. De paso, Satanás utilizó una serpiente, un animal hermoso en ese entonces, para tentar y engañar a Eva. Pero Jesús nos dice que Él nos da la capacidad, nos da el poder de que el mal, para que el mal nos dañe, no nos dañe. A veces somos afectados temporalmente, pero Jesús siempre se refiere a un daño permanente. Jesús nos garantiza que no seremos derrotados permanentemente, definitivamente, si nos tomamos de su mano y aún más, si somos compañeros de Jesús en la misión de compartir el buen mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabés que cuando el Señor le habló al profeta Samuel y le dijo, tenés que ir a la casa de un tal Isaí, Isaí, que tiene 8 hijos, sí, porque allí está mi ungido? Así que Samuel, me imagino, llegó a la casa de Isaí, le dijo a qué venía, quería conocer a sus hijos, y les va haciendo pasar a todos sus hijos, ¿sí? Y el corazón de Samuel, ¿no? Cuando empezó a ver los hijos de Isaí, dijo, este debe ser. Pero el Señor le dijo, mirá, en 1 Samuel 16:7 le dijo, mirá que yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón de las personas. Interesante. Entonces pasaron 7 hijos y no recibía, claro, Samuel la indicación de que uno de esos era el elegido para ser el rey de Israel. ¿Tienes a alguien más? Sí, tengo el más chico, está en el campo pastoreando ovejas. Ah, bueno, llámalo. Y allí entró este jovencito, adolescente aún, este jovencito de unos 15 años, un tal David, uno de los mayores héroes de la fe. Un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Entró aquel chiquito y Samuel allí nomás tuvo la impresión, sin ninguna duda, de que esa era la persona que Dios había elegido. David no era perfecto, queridos amigos. Dios había visto en David una persona compasiva, valiente, amorosa, pero era un ser humano. Todas características estas que mencioné, ¿sí?, que son frutos del Espíritu Santo. Cualidades que Dios coloca en las personas. Sí. Pero, repito, David no era perfecto. Era una persona con errores. Pero, con el poder de Dios, pudo derrotar gigantes. Al igual que este ratoncito. ¿Sabés que este ratoncito frente a esos escorpiones es nada? Frente a esas serpientes es nada. Sin embargo, se enfrenta con valor este ratoncito. Como lo hizo David. Pudo derrotar gigantes. Ni hablar, ¿sí?, en este momento no lo vamos a hacer, de David frente a Goliat. Queridos amigos, el Señor no quiere que vivas el resto de tu vida acobardado o asustado por las circunstancias de la vida. Si como creador pudo darle estas características tan valientes al ratoncito saltamontes del desierto, al ratón aullador, si pudo darle coraje a David para enfrentar tantos enemigos, puede darte también a vos y a mí valor, coraje, fortaleza para transitar en esta vida tan difícil, tan compleja, llena de diferentes situaciones. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7, dice lo siguiente, y con esto vamos a cerrar este bloque, Miguel. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Qué bárbaro que podamos sacar estas enseñanzas de la naturaleza, ¿no, Miguel? Totalmente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabés que esta expresión que fue traducida como dominio propio quiere decir mente sana? Mente sana. Fíjese qué hermosas son las características que menciona aquí y que Dios le pone especial atención, como al rey David. Amor, valor, dominio propio. Esto sucede... Dominio propio, ¿no? Algo que creo que es una de las habilidades más grandes que puede tener el ser humano, ¿no? ¿Sí? La falta de dominio propio. Exactamente. Esto sucede cuando vos invitás al príncipe del cielo, a Jesús, a tu vida. Así que te invito a que justamente vos lo invites
ahora mismo. Amén. Y tengas paz. Te he estado esperando toda esta semana. Y qué bueno que llegaste al fin. Eres esperanza para mi alma cansada y reposo para cuando quiero huir de este lugar y así encontrar perfecta paz. Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente que mi Creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Renuevas mis fuerzas, me das vida y gracia. Se me olvidan los problemas junto a ti. Tus horas me abrazan, me dan aquella pausa Para perdonar, amar y sonreír. En ti yo voy a descansar. De verdad, Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente que mi Creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Voy a cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Te he estado esperando toda esta semana. Y qué bueno. Seguimos que juntos, llegaste. compartiendo La Semilla. Para mensajes, nuestro teléfono de contacto es el 2966-623-041. ¿Has estado alguna vez en una corte judicial en la que un hombre estuviera en riesgo de ser condenado de por vida? Es un asunto serio. Una vez que se ha presentado toda la evidencia y que el caso ha sido cuidadosamente revisado, los jueces abandonan la sala. Puede demandarle días. La presión aumenta. Y cuando los jurados ingresan nuevamente a la sala, todo el mundo se sienta en absoluto silencio para escuchar las palabras del vocero del jurado. El juez pregunta, ¿cuál es su veredicto? ¡Qué momento solemne! Si el vocero dice la palabra inocente, un diluvio de alegría inunda a quien era juzgado y sus seres amados respiran con alivio. Pero si el vocero dice culpable, el momento es trágico. Ese es el drama en las cortes terrenales. En este programa, permíteme dirigir tu atención a una sesión en el juzgado más importante que nos afecta vitalmente a ti y a mí. Todo ser humano que ha vivido tiene una causa pendiente ante el juzgado de Dios, la Corte Suprema del Universo. Mantente en sintonía. Toda persona tiene una cita. Nadie está exento. La Biblia afirma claramente en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
En cierta ocasión se le preguntó al estadista Daniel Webster, ¿cuál es el asunto más importante que se le cruzó por la mente alguna vez? Su respuesta da que pensar. Mi responsabilidad personal ante Dios. Hoy vamos a focalizar nuestra atención en el juicio. Como hemos escuchado en un tema anterior, Cristo tiene un mensaje especial para este tiempo, que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 12. Ese mensaje fue diseñado específicamente para preparar a hombres y mujeres de esta última generación para la venida de Cristo. Y hoy vamos a dirigir nuestra atención a Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que llegará en un tiempo futuro, sino que ha llegado ahora, aquí, en el tiempo presente. En otras palabras, ya está. Ahora escuchemos cómo esto, Apocalipsis 14, 6 al 12, muestra claramente que antes del regreso de Cristo habrá un mensaje que llegará a todo el mundo anunciando claramente cuándo comenzará la hora del juicio. El profeta Amós nos da esta seguridad, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Los libros de Daniel y Apocalipsis son los dos grandes libros proféticos que bosquejan la historia de este mundo. En Daniel, la visión del profeta fue dirigida a la sala del trono celestial. Leamos Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Queda claro entonces que el juicio tiene lugar en el cielo. En el capítulo 8 de Daniel, especialmente el versículo 14, el profeta se enfoca en el tiempo del juicio. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora bien, la pregunta lógica que tenemos que formular es esencialmente esta. ¿Qué tiene que ver la purificación del santuario con el juicio? La Biblia menciona dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. El santuario terrenal era un modelo del gran original que está en el cielo. Debía servir como una ilustración del plan de salvación. Hay dos servicios principales conectados con el santuario, el servicio diario y el servicio anual. Y con respecto al servicio diario, cuando un hombre pecaba, llevaba un sacrificio, confesaba su pecado sobre el animal y entonces lo mataba en lugar del pecador, en reconocimiento de dos hechos básicos respecto de la transgresión. Número 1, la paga del pecado es muerte. Y número 2, ningún pecador necesita morir. Un sacerdote tomaba la sangre en un recipiente, derramaba la mayoría en la base del altar de bronce y llevaba el resto al interior del santuario. De esta manera el pecado era transferido del pecador al sustituto y al santuario. El cordero que moría representaba a Cristo, por supuesto. Cuán agradecidos podemos estar porque la culpa de nuestros pecados pueda ser transferida de nosotros a aquel que no tuvo pecado. Podemos regocijarnos en que por medio de él, nuestros pecados pueden transferirse de nosotros al santuario que está en lo alto. Eso es lo que el salmista tenía en mente cuando dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oh, amigo y amiga, podemos tener paz, porque por medio de Jesús nuestros pecados están cubiertos por su sangre en el santuario celestial. En el servicio diario en el santuario terrenal, los pecados eran registrados simbólicamente. La sangre fluía el año entero, llevando el pecado al interior del santuario. En el 10º día del 7º mes del año religioso, el día de la expiación, el santuario era limpiado. 10 días antes, cuando sonaban las trompetas de plata, se advertía al pueblo de que el día de la expiación había llegado.
tenían 10 días para inspeccionar sus corazones y arrepentirse de sus errores y confesar sus pecados. El día de la expiación era el gran día de juicio. Todo el que no participaba en el servicio era literalmente cortado del campamento de Israel. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy la declaración «entonces el santuario será purificado»? Lo mismo que significaba para Israel. Era una asamblea solemne ante Dios. Era un día de juicio nacional, a la vez que individual. Y cuando el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, el destino de cada persona quedaba sellado solemnemente para el próximo año y era señalado por el sonido de las trompetas. Las ceremonias terrenales descritas en Levíticos 16 son figura del juicio de Dios en el santuario celestial justo antes que Jesús aparezca en su segunda venida para recompensar a los que serán salvos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero ningún pecador necesita morir, porque Dios ha proporcionado un sustituto en Jesús, el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos responder tú y yo al gran amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de los sacrificios diarios, los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente, a través de la sangre, del pecador al santuario donde se acumulaban hasta el día de la expiación. En el servicio de ese día se utilizaban 2 machos cabríos. Se echaban suertes, uno para ser el macho cabrío del Señor y otro para ser el chivo expiatorio. El macho cabrío del Señor era sacrificado y su sangre se ofrecía como ofrenda por el pecado. Continuemos leyendo el libro de Levítico. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora contempla al sumo sacerdote ingresando a través del velo al lugar santísimo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio o asiento de la misericordia representa el trono de Dios en el santuario celestial, donde Jesús defiende nuestras causas. Leo Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Cuando el sumo sacerdote se paraba ante el asiento de la misericordia, estaba ante la presencia misma de Dios. Si lo hacía con pecado en su vida, moriría de inmediato. Representaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial. Por otra parte, el chivo expiatorio era llevado al desierto donde moría. Representaba la muerte de Satanás, el originador y cómplice de todo pecado. Se lo llamaba a esto el servicio anual. Satanás es responsable del pecado que existe en todas partes. Por eso él carga con la culpa corporativa el total del pecado de la humanidad. Debe pagar el precio por sus acciones malignas en el lago de fuego, donde será erradicado para siempre. Consideremos ahora nuestro texto bíblico clave para hoy. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Dios le dio a Daniel este mensaje en un sueño, pero Daniel no entendió el significado de la visión. Leo en Daniel 8:16 y 17. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí hay 3 puntos que arrojan luz sobre esta profecía de los 2300 días que se le entregó al profeta Daniel. Número 1. Gabriel es claro en su introducción. La visión se extiende hasta el final del tiempo. Número 2. Dado que el servicio del santuario terrenal se interrumpió cuando Jesús murió en la cruz, y como la profecía de Daniel continúa hasta el fin del tiempo,
entonces los 2300 días o años deben aplicarse al santuario celestial de Dios. Y aquí tenemos una clave vital para la comprensión de esta visión. Este es el punto 3. En la profecía bíblica, el tiempo es simbólico. ¿Dónde encontramos la clave dorada para abrir el significado del tiempo en la profecía bíblica? Ezequiel 4:6. Día por año te lo he dado. Así tenemos que un día profético es equivalente a un año literal. Por lo tanto, 2300 días es igual a 2300 años. Y yo, Daniel, dice el versículo 27, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y Daniel 8 cierra con esta escena. Gabriel comienza su explicación, pero Daniel se desmaya después de la introducción. Por eso Gabriel interrumpe su explicación y lo deja para más adelante. Ahora Daniel 9 abre con la oración fervorosa de Daniel pidiendo entendimiento y dirección. La primera parte es la oración de Daniel. Luego en los versículos 21 al 23 se revela el regreso de Gabriel para continuar explicando la visión de Daniel. Recuerda que el tema eran los 2300 días. Por eso Gabriel continúa con el tema diciendo que esa profecía de 2300 días se partirá en dos segmentos. Primero, los 490 años para que los judíos cumplan con la obra que Dios les dio o ser rechazados como su pueblo. Los restantes 1810 años eran el tiempo que restaría hasta un evento futuro llamado el juicio o la purificación del santuario. Y aquí tenemos algo muy emocionante e importante. La clave maestra para develar toda esta profecía se encuentra en Daniel 9:25. La fecha del comienzo del período de 490 años, destinado para los judíos, se da con detalles muy gráficos. Leo Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Los judíos estaban en cautividad en la lejana Babilonia cuando se les dio esta profecía a Daniel. La ciudad de Jerusalén yacía totalmente en ruinas. El ángel le dijo a Daniel que la profecía comenzaría cuando se promulgara oficialmente el decreto final que le permitiría a los judíos salir de la cautividad y regresar para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y el decreto fue promulgado por Artajerjes en el otoño del 457 a.C. La sorprendente profecía de Daniel predice la emocionante historia. Nos da las fechas exactas con asombrosa exactitud. Nos da la fecha del bautismo de Jesús, de su muerte en la cruz y también del rechazo del evangelio por la nación judía, al igual que la proclamación del evangelio al mundo gentil. La profecía declara que desde el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías habría 69 semanas proféticas. Las 69 semanas proféticas equivalen a 483 años literales. El término hebreo Mesías significa ungido. El nombre Cristo es griego y también significa ungido. Cristo fue ungido en el momento de su bautismo. Dice Lucas 3, 21 y 22, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio en el otoño del 27 después de Cristo. Y su ministerio duró exactamente 3 años y medio, hasta la crucifixión en la primavera del 31 después de Cristo. Leo en San Lucas 3, 1 y 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El 15 año del reinado de Tiberio fue el 27 después de Cristo.
Jesús fue ungido el 27 después de Cristo y comenzó su ministerio en esa fecha. La Biblia dice que Jesús predicaba: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quería decir? No hay duda de que se refería al mismo período de la profecía de Daniel acerca del Mesías. La profecía de las 69 semanas, que había sido dada 500 años antes del Mesías, señalaba la fecha exacta del bautismo de Cristo. Esta predicción sorprendente ha convencido a muchos judíos dubitativos de que Jesucristo es el Mesías. Recuerda que esta maravillosa profecía decía que 70 semanas o 490 años habían sido otorgados a los judíos y que los primeros 483 de los 490 años llegaban hasta el ungimiento de Jesús o su bautismo. Entonces la profecía dice, Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por lo tanto, en algún momento después del bautismo, en el 27 después de Cristo, Jesús sería cortado o crucificado. Y el siguiente versículo se enfoca en la fecha exacta en la que Jesús sería crucificado en el Calvario. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el medio, o a la mitad de la 70ª semana, semana profética, otorgada a la nación judía, los sacrificios serían interrumpidos. Ahora mira, es sorprendente que en ese preciso tiempo, durante la fiesta de la Pascua, en la primavera del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. ¿Sabes? La profecía es totalmente confiable. En el día de la Pascua del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. El sistema de sacrificios judíos dejó de existir. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. Y el sistema de sacrificios apuntaba al futuro. Pero nosotros ahora miramos hacia atrás, a la cruz. Entonces, en el 34 después de Cristo, justo 3 años y medio después de la cruz, tal como lo había predicho la profecía, los judíos sellaron finalmente su rechazo con el apedreamiento de Esteban. Entonces, el Evangelio fue llevado a los gentiles. En Hechos capítulo 7 se nos dice que el sumo sacerdote judío, actuando en nombre de la nación judía, sentenció la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban afirmó que Cristo era el verdadero Mesías. Por lo tanto, los 70 años otorgados a la nación de Israel llegaron a su fin. Amigo y amiga, con precisión absoluta, el profeta Daniel predijo con 490 años de anticipación el momento exacto del bautismo y la crucifixión de Cristo, además del rechazo del Evangelio por parte de los judíos. Por tanto, la 70ª semana debe seguir cronológicamente a la semana número 69. Cuando se ubica a la 70ª semana en el fin del mundo, como algunos intentan hacerlo, y de eso sacan la teoría del rapto secreto, se le quita a la iglesia cristiana esta grande profecía mesiánica. Ahora le agregamos 1810 años al 34 después de Cristo y llegamos al otoño de 1844. Esto significa que desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio. ¡Qué verdad tan solemne para considerar! Dios considera que su juicio es tan importante que describe un ángel volando en medio del cielo y anunciándolo con voz potente. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo nombre es evocado y cada caso es examinado. Pregunto, al saber esto, ¿sientes la necesidad de hacer cambios? ¿Tus hábitos? ¿Tus patrones de conducta? ¿Tu estilo de vida? Debería tener un efecto en ti y en mí porque el tiempo es corto. Cierro con este versículo de Romanos 13:11. Y esto
conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Quisieras tener a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, para que también Él sea tu abogado en el juicio? Si es así, acompáñame en oración. Gracias, amado Padre, por revelarnos estas verdades con exactitud cronométrica. Eso nos da la confianza que tú tienes el futuro en tus manos. Vivimos en horas solemnes cuando cada nombre ha de pasar ante el tribunal celestial. Aceptamos a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y como abogado en este juicio. Somos pecadores y merecemos la condena eterna, pero gracias a lo que Él hizo en la cruz podemos ser declarados inocentes y herederos del reino eterno. Acepta nuestra entrega y guárdanos un lugar en tu reino de gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y hemos llegado al final, querida familia, de este encuentro semanal ya, la semilla numeral 96. Nos quedan 2 semanitas más y cumplimos los 100 programas, que le agradecemos un montón, primeramente al productor, al que lleva adelante todo esto, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que puso en su momento esa idea en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos impulsó y nos llevó y nos dio fuerza y abrió puertas, rompió cerrojos, como dice su palabra, secó ríos para que justamente hoy podamos estar al aire. Así que agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad y la oportunidad que nos da de llevar su palabra, ¿no? Y a ustedes, querida familia, porque siempre están compartiendo con nosotros, no solamente escuchándonos, sino también dándonos esos mensajes de aliento, esos mensajes de satisfacción cuando algún programa le gusta. Tomando en cuenta eso, me estoy acordando del amigo Martín, que justamente nos mandó un mensajito muy bonito donde cuando hablamos sobre el tema de la ansiedad, de la autoestima, nos dijo y nos compartió un mensaje que a su parecer le sirvió muchísimo. Así que gracias, Martín, por ese mensajito. No sabés lo mejor que nos hace sentir a nosotros. Más bien nos hace sentir a nosotros que nos haya mandado ese mensajito. Así que gracias, Martín, a su mamá Hermilda, doña Hermi, allá en Barrio Unión, Trelew. Así que gracias, querida familia. Ya hemos llegado al final. Estuvimos compartiendo el mensaje de el pastor Robert Costa. También tuvimos el martes la presencia de Ariel Encina. Así que un fuerte abrazo para él, que seguramente está escuchando el programa. Y a todos, porque de alguna u otra manera forman parte de esta gran familia que somos de La Semilla. Pochito, nos vamos. Nos vamos y el día martes que viene esperamos reencontrarnos, si Dios quiere, ¿no es cierto? Exactamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo invitamos para que puedan sintonizar este programa donde tú pones la fe. Y Dios pone el milagro. Muy, pero muy buen fin de semana, querida familia. Un abrazo. Gracias a la revelación del atrayente amor de Cristo y en virtud del conocimiento de su amor expresado mientras aún éramos pecadores, el terco corazón es ablandado y subyugado. El corazón se transforma y llega a ser un hijo de Dios. Con su gran amor me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que mi Jesús salva y pronto
Cristo tocó mi ser. Desde que a Jesús yo vine, con su sangre me limpió. Él jamás dejó de amarme, y yo por siempre le amaré. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que mi Jesús sana, salva y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Sana, salva y pronto